Buenos días, en esta clase vamos a continuar analizando lo que es el problema que había quedado la clase pasada sobre el equivalente de Norton, y vamos a ver que para poder resolver este problema existen dos métodos. Para este problema tenemos lo que es una combinación entre fuentes dependientes y fuentes independientes. Tenemos una fuente de corriente de 10 amperes que es independiente y tenemos una fuente de voltaje que es una fuente dependiente. Y entonces vamos a ver que hay dos métodos. Vamos a ver el primer método. Lo primero que vamos a hacer en este primer método va a ser obtener la resistencia de Thevenin, que como vimos en la clase anterior es la misma que la resistencia de Norton. Y para esto vamos a tener que primero matar o eliminar todas las fuentes independientes que existen en el circuito. Entonces, como se puede ver aquí en este paso 1, se quitó la fuente independiente de corriente y se sustituyó por un circuito abierto. Entonces, como vimos en la clase pasada, en realidad al matar las fuentes, entre comillas, lo que estoy haciendo es reemplazarlas por su resistencia equivalente. Entonces aquí lo que me interesa de este circuito es, originalmente aquí están las terminales A y B, y para obtener la resistencia de Thevenin, que es la misma que la resistencia de Norton, lo que voy a hacer es introducir una fuente de voltaje de 1 volt y voy a medir cuánto es esta corriente que está proporcionándose al circuito desde esta fuente. Entonces, para empezar a hacer ese análisis y para obtener esa corriente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a plantear una malla, que sería la malla número 1, y que la voy a marcar aquí. Y voy a obtener el valor de esta corriente I1. Vamos entonces a analizar esta malla. Vamos a aplicar entonces KVL sobre esta malla y vamos a empezar a analizar. Entonces, por ejemplo, vamos recorriendo a partir de esta resistencia. Entonces sería 6 por I1 menos, voy recorriendo la malla en este sentido y llego aquí. ¿Y por qué va a ser menos? Bueno, porque el voltaje de esta resistencia R2, que es el voltaje Vx, yo me doy cuenta que es igual al voltaje de 1 volt. Por lo tanto, el voltaje de esta resistencia va a tener exactamente la misma polaridad que el de la fuente de voltaje. ¿Por qué sucede esto? Porque esta resistencia está en paralelo con esta fuente de 1 volt. Entonces ya tenemos 6I1 menos I1 menos 2Vx, que este término pertenece a el voltaje que estoy teniendo aquí en esta fuente dependiente de voltaje. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces, como había comentado aquí, el voltaje Vx, que es el voltaje en esta resistencia R2, al estar en paralelo con la fuente de 1 volt, ese voltaje Vx va a ser de 1 volt. Por lo tanto, aquí puedo reducir de dos incógnitas que tengo, que son I1 y Vx, les puedo reducir a una sola incógnita, que es I1. Por lo tanto, al momento de despejar I1 de esta ecuación, voy a obtener un valor de 0.5 amperes. Ahora lo que tengo que hacer es obtener este valor para la corriente I. ¿Eso cómo lo hago? Eso lo puedo hacer planteando suma de corrientes en este nodo de la parte superior. Entonces aquí sale la corriente I1 y para esta resistencia va a salir otra corriente que podemos llamarla I2. Por lo tanto, yo sé que para plantear mi ecuación en este nodo, la corriente que entra es I, entonces esa corriente que entra ahí va a ser esta corriente de aquí, y eso va a ser igual a 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque este 0.5 pertenece a I1, que es el valor que encontramos en la ecuación anterior, más 1/2. Ahora, ¿este 1/2 de dónde sale? Este 1/2 se puede obtener muy fácilmente. Simplemente se está dividiendo lo que es el voltaje en esta resistencia, que ya habíamos visto que es de 1, entre su valor. Entonces la resistencia tiene un valor de 2 ohms, entonces 1 entre 2 me va a dar 0.5.
y al sumar 0.5 y 0.5 me va a quedar 1. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es, ya tengo el valor de la corriente I, por lo tanto ya puedo obtener la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton, porque ya vimos que es lo mismo. Para hacer eso voy a dividir el voltaje que me proporciona la fuente, que es de 1 volt, entre el valor de I, que es de 1 ampere. Entonces al hacer esa división me va a quedar una resistencia de Norton de 1 ohm. Ahora tengo que encontrar la corriente de cortocircuito. ¿Eso cómo lo voy a realizar? Bueno, para poder atender este paso lo que tengo que hacer es trabajar sobre el circuito original, donde está la fuente de corriente de 10 amperes, y cortocircuitar las terminales A y B. Y voy a encontrar la corriente que circula a través de estas terminales. Para encontrar esta corriente es muy sencillo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí, al momento de hacer cortocircuitar las terminales A y B, me puedo dar cuenta que cuando tengo un cortocircuito el voltaje va a ser de 0. Por lo tanto, si esta resistencia está en paralelo con un cortocircuito, el voltaje en esa resistencia también va a ser de 0. Y entonces, como por un efecto dominó, vemos que esta fuente dependiente depende del voltaje de Vx. Entonces, si Vx es 0, esta fuente deja de estar en acción. Por lo tanto, esta fuente va a estar inactiva. Y en este caso, toda la corriente se va a ir a través del cortocircuito y voy a tener una corriente de 10 amperes. Esto se va a ver más claramente cuando resolvamos este problema a través del método número 2. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que toda la corriente se va a ir por el cortocircuito y entonces la corriente sería de 10 amperes. Esa corriente de 10 amperes va a ser igual a la corriente de Norton. Por lo tanto, mi equivalente de Norton va a tener una fuente de corriente de 10 amperes en paralelo con una resistencia de 1 ohm.